Bueno, empezamos. Martín, vamos a arrancar con las tuyas, así damos tiempo a que se junten las preguntas de Adrián. ¿Qué estrategia de mantenimiento de nitrógeno se puede tener en un sistema de soja continua, considerando que la fijación biológica solo aporta el 50% del nitrógeno al cultivo? Bien. Posiblemente las decisiones de mantenimiento de nitrógeno, posiblemente para el caso del manejo del nitrógeno, y coincidiendo un poco con lo que mostraba Hugo, requieran que planteemos que el modelo de mantenimiento para nitrógeno no aplica. Lo que aplica es el manejo de la nutrición no limitada en nitrógeno en el cultivo de soja. Acordémonos que la fijación de nitrógeno con fines productivos hacia la alimentación de la soja cubre entre 50 y 60, compensa lo que no le acompaña al suelo en lo que hace a fijación al cultivo. Pero que el suelo tiene vida y lo que tenemos que cuidar es la vida del suelo, porque hay fijadores libres que le están dando alimento de nitrógeno al suelo. Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo de la nutrición nitrogenada, de mantenimiento, es mantener una nutrición nitrogenada eficiente, cultivo por cultivo, que en el caso de soja lo logramos con una inoculación eficiente y de calidad, y dándole recursos al suelo a través del mantenimiento de otros nutrientes que sí necesitan ser incorporados externamente y no desde el aire, para que la actividad biológica sea permanente, saludable y pueda funcionar el resto del año. Bueno, Hugo, acá hay dos preguntas que las juntamos porque por ahí podés responderlas juntas. Una es, ¿qué opinás de la ley de promoción de fertilizantes que se presentó ayer, la ley de manejo de suelos agrícolas que presentó el diputado? Y la otra es, ¿por qué decís, dijiste en tu presentación que la fertilización colabora con la inclusión social? No. La primera, ¿cómo era? Perdón. La primera es, ¿qué opinás de la promoción del uso de fertilizantes que presentaron ayer? Y la otra, vos en tu presentación hablaste de la inclusión social. En la primera, pienso que la ley trata de corregir esta distorsión tan grande que tenemos entre el precio de nuestros granos y el de los fertilizantes. Entonces yo creo que en alguna medida están contemplando eso, pero no sé si realmente va a revertir o va a solucionar la situación, porque la distorsión, como vimos, para mí, con una cuestión impositiva solamente no se soluciona. Es muy fuerte, entonces creo que puede ayudar, puede atemperar, pero no alcanza. Y en el segundo caso de la fertilizante, ¿por qué lo de la inclusión social? Yo creo que el fertilizante es el insumo estratégico para pensar en sacar producción y en mantener los recursos productivos, para que puedan expresar el máximo potencial de producción. Entonces, hoy nos estamos cayendo y estamos produciendo cada vez menos. Yo creo que tenemos que pensar en otro modelo productivo donde haya mucha más producción, mucha más generación de riqueza, mucho más trabajo, mucho más servicios, y desde ese lado es cuando lo estoy pensando en inclusión social, porque el modelo hoy actual de 3,5 toneladas por hectárea realmente genera muy poco trabajo. Pero pienso que podemos pasar a un modelo de producción de 5 o 6 toneladas por hectárea o más, y donde eso va a demandar mucho más servicio, mucho más trabajo, mucha más generación de riqueza, y de ese lado es donde estoy pensando que los fertilizantes pueden contribuir y vamos a tener ese beneficio y ese retorno. Bueno, y acá hay una que es para los tres, y por ahí puede empezar Adrián a comentarnos cómo lo ve. Dice, si pensamos que el 60 o 70% de la agricultura se desarrolla sobre campos arrendados
y muchos con contratos de corto plazo, ¿tienen alguna sugerencia para la estrategia de fertilización? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Mirá, no sé quién hizo la pregunta, a mí me gusta por ahí mirar a quién es, me lo siento más personal. Este planteo que mostramos es un planteo de rotación que normalmente puede seguir un productor que es propietario, ¿verdad? Entendemos perfectamente que en un planteo de arrendamientos el cultivo más rentable lamentablemente es soja, y que esa distorsión que por ahí menciona Hugo, ¿no?, con los ROEs y todo, está influyendo de una manera muy fuerte sobre la toma de decisiones. Con respecto al manejo de la fertilización, digamos, para empezar a pensar en una reposición de nutrientes y eso, tenemos que empezar a tratar de incluir contratos que sean un poco más largos, ¿no? Y eso es un tira y afloje de las dos partes, ¿no? Por una parte el propietario que no te ponga un precio exorbitante, y por otro lado del que arrenda el lote, de que digamos lo pueda devolver con un análisis de suelo determinado, ¿no? Pero eso implica una relación entre ambas partes. Yo una recomendación específica, digamos, no le puedo dar, recetas no existen, ¿no? Eso depende de cada situación en particular. Como les mostraba en este caso, tenemos sitios con mayor potencial de respuesta, sitios con menor, y eso también tendría que influir en el valor de los precios de alquiler, ¿no? Obviamente el sitio que tiene mayor potencial de respuesta no vale lo mismo que el otro sitio donde podés mantener un manejo de fertilización que es con una inversión más baja, ¿no? Una receta, la verdad que no puedo dar, sí, que se considere el análisis de suelo y que se trate de hablar con el propietario, digamos, estas cosas. Más que eso no puedo recomendar. Dale. Lo lindo de los paneles es que uno puede estar en desacuerdo con la pregunta, puede estar en desacuerdo con lo que dijo el que está muy cerca, pero está demasiado cerca, y estoy muy lejos de la puerta para salir corriendo, así que eso es un buen debate. Puedo decir que no coincido en pasar el problema legal a un problema productivo. Hoy creo que los tres mostramos evidencias que aún sacando fotos de corto plazo, tenemos herramientas para hacer muy buenas decisiones de manejo que impactan en el largo plazo, sin escribir la cláusula de si te roto o no te roto, si haces análisis de suelo o no. Si somos buenos productores, y ahí es elegir el partner, elegir el responsable que entiende el negocio, acercarnos a conversar del negocio no solo como un lugar físico, sino también como parte del proceso productivo. Veámoslo desde el manejo de la suficiencia. Hacer un buen manejo de suficiencia hoy requiere aumentar las dosis de fertilizante. Hoy requiere incorporar análisis de suelo. La soja responde y si hacemos análisis de suelo vamos a saber dónde responde y dónde deja de responder. Donde podemos planificar estrategias de aplicación de fósforo en dosis adecuadas, anticipadas, que sabiendo que la aplicación anticipada tiene un fin en un porcentaje muy alto a la conservación de esa actividad biológica y del suelo y a la actividad del funcionamiento del cultivo. Y como decía Hugo, es decir, la incorporación de buenas prácticas de manejo año tras año llevan a la mejora de la producción. Le damos de comer al insumo, que es materia orgánica, que después puede ir acompañado de rotación o puede ir acompañado de hacer mejor las cosas con lo que planeamos hacer. Entonces, en ese mensaje, ¿podemos hacer las cosas bien con contratos de corto plazo? Es difícil, pero no es el contrato el que nos limita, sino la concepción de la producción y de los actores en un diálogo transparente, abierto y claro. Podemos discutir mucho. Mi posición es, hay herramientas que le ponemos un título y en realidad no es el título lo que nos preocupa. Nos preocupa que no estamos produciendo bien, que hay que mejorar la producción, que hay muchas oportunidades con diagnóstico. Y ustedes lo saben porque conocen quién los hacen y no se preocupan si es alquilado o propio, porque lo pueden bajar a tierra año tras año. Coincido plenamente con lo que dijeron ambos. Creo que mostramos que los números para el uso de los fertilizantes siempre dan, aún con criterios de reposición, dan interesantes, dan bien, de tal manera que mi preocupación es, sobre todo para aquellos casos de grupos
que salen a producir diciendo, a ver, tengo tal capital, ¿hasta dónde llego con este capital para hacer el mayor retorno económico? Entonces están pensando en producir con el menor inversión por hectárea para tener el mayor retorno y a lo mejor no da para fertilizar porque el retorno es mejor por una mayor superficie que por hacer la mejor tecnología individual en el lote. Entonces eso seguro que se contrapone con una agricultura sustentable, con una agricultura que mantiene los nutrientes, que mantiene las condiciones del suelo. Yo creo que eso no nos conviene ni como comunidad agroalimentaria, ni como sector, no nos conviene ni como país, porque si ese modelo prospera, es el que no va a tener inclusión social, no va a generar trabajo, no va a generar riqueza y nos empobrece a todos de todas maneras. Es decir, el fertilizante es el insumo para mí estratégico que siempre tiene retorno y que además de eso nos mejora las condiciones, nos hace pensar en otros niveles de producción, en otros techos y en otras alternativas. Bueno, las preguntas, la verdad es que hay un montón, vamos a tratar de ponerlas más posibles, pero hay una para Martina acá que dice, si para el caso del fósforo en los últimos años su nivel se mantiene según 5.700 muestras que vos contaste, ¿no será que el que hacen los análisis de suelo son los que precisamente fertilizan bien? Si no, ¿cómo se explica que solo se reponga el 50%? Simple, las 5.700 muestras son del oeste de Buenos Aires y si ustedes ven los niveles de fertilidad en los cuales estamos trabajando, son niveles de fertilidad en los cuales por un criterio de suficiencia la probabilidad de tener respuestas está en ese 40-50% de los casos. Por lo tanto, eso explica por qué en una región el uso del fertilizante está limitado y coincido. Hay un trabajo de un análisis de campaña hecho por el ingeniero Bernaudo en CREA en el litoral, donde la variable que mejor que relacionaba con rendimientos en un año con producción de soja era la intención del análisis de suelo, ni siquiera el análisis de suelo. Aquel que tiene la intención de hacerlo es una persona que está planificada y como planifica eso, planifica muchas cosas más. Entonces, sí, el que hace análisis de suelo viene planificando y explica poco uso de fertilizante. Lo que no estamos viendo es el otro lado, aquel que le puso un título al lote diciendo acá tengo mucha fertilidad y la soja no responde, pero como me entusiasmé le pongo algunos kilitos de fósforo y encarezco y acá no funcionó. Ese escenario no lo refleja el análisis de suelo. Hugo, acá nos preguntan cómo decidís la fertilización nitrogenada de maíz. ¿Cómo decidís en tu planteo la fertilización nitrogenada en maíz? La fertilización nitrogenada. Sí. En el caso para trigo, nos ponemos umbrales de acuerdo al destino de trigo, si va a ser para semilla o para producción, de acuerdo a los antecesores, que vamos entre 150 y 170 unidades de nitrógeno, y para el caso de maíz, dependiendo de napa o no napa y profundidades, en alrededor de los 180, es decir, más hacia el oeste, más hacia el sur, 150, 160 y en los mejores ambientes hasta 220 unidades de nitrógeno. Azufre, tratamos de tener 17, 18 kilos de azufre elemento. Y en el caso de fósforo, reponiendo lo que demanda el cultivo. Adrián, acá hay dos preguntas que te las voy a hacer juntas. Una dice, los datos de los ensayos muestran claramente las ventajas de la reposición de nutrientes. ¿No considerás que sería muy bueno difundir un poco más estos resultados para que el resto de los productores, entre los productores de otras zonas, y otra vez haciendo foco en la difusión, dice, si están tan claros los números, ¿por qué el productor no hace rotaciones ni en campo propio? ¿Es que falta difusión? ¿O hay otra cosa por la cual no fertiliza? No, obviamente, darle difusión a estas cosas, uno como investigador y un poco de extensionista, es lo que uno quiere, ¿no? Que los resultados se difundan.
pero no vender recetas, ¿no? Estos son casos. Ustedes pueden probar con franjas y ver, digamos, no hace falta repeticiones ni nada. Estos son ensayos, digamos, para uno tener una cierta confianza o certidumbre en los resultados, pero en la medida que ustedes puedan probar en sus propios lotes experiencias como estas, con franjas simplemente, ¿no? No hace falta que hagan ni todo un lote, ni mucho menos. Pero la verdad que después lo que es las causas de esto es muy complejo. Yo creo que probablemente no esté capacitado para responder de eso. Hay muchas cuestiones atrás, de filosofías de vida, de paradigmas con los que uno se forma. Hay muchas cosas atrás. Hugo mostraba en su presentación cómo, digamos, desde su visión hay problemas que son productivos, hay problemas que son culturales. Obviamente también hay problemas que quizás uno no llega con la difusión de la información. Seguramente hay casos donde uno no llega. Pero, digamos, el objetivo que uno siempre tiene es tratar de difundir la información, y no para vender recetas, sino para decirles, intenten ver esto ustedes. Esto del análisis de largo plazo es un enfoque que uno lo quiere proponer para que lo intenten hacer, ¿no? Así como los productores, y Miguel me dio una mano enorme para juntar esa historia paralela. Esa es una información que para los productores del CREA le está dando una información valiosísima, ¿no? Y que a lo mejor no la estaban considerando mismo a veces los mismos productores que componían esta red, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, había una pata que desde nuestro lado no estábamos cerrando, que era darle un número al productor que le diga, mirá, económicamente los números de esto cierran, esto no es tan utópico, ¿no? Entonces, creo que, digamos, mi opinión es esa, mucho más. No. Martín, ¿hay alguna información sobre el impacto de las distintas estrategias que mencionaste de fertilización respecto al contenido de proteína? Y hay otra pregunta que también nos han hecho es, respecto a la dilución de nitrógeno en el grano de soja, ¿de qué forma se puede manejar? No entendí la última. Respecto a acerca de la dilución del nitrógeno en el grano de soja. ¿Dilución? Claro, porque se diluye el contenido de proteína. ¿De qué forma se puede manejar? Es un poco más o menos asociado. En lo que hace la información que tenemos de estas decisiones de manejo sobre calidad de los granos, todos estos estudios incluyen evaluaciones de proteínas y de contenidos de fósforo y otros nutrientes en los granos. Primera observación es que aún incrementando los niveles de fertilización con fósforo, que nos dieron aumentos en la producción, la información no nos mostró reducciones en los contenidos de proteína de los granos. Las variaciones en los contenidos de proteína de granos estuvieron mucho más asociadas a la ubicación de los ensayos, con una cierta tendencia norte-sur, más que a una tendencia productiva dentro de cada ensayo. Y la explicación de por qué eso no ocurre así es, cuando tenemos condiciones que mejoran la condición fisiológica del cultivo, los recursos para que la fijación de nitrógeno abastezca de nitrógeno al cultivo acompaña el crecimiento. Entonces el abastecimiento nitrogenado es proporcional a la demanda del cultivo. No hay un punto que se acaba y empieza a diluirse, como puede pasar cuando se frena la absorción de un nutriente y se transfiere a producción y empieza a pesar mucho el índice de cosecha. La otra pregunta asociada a la calidad de los granos, si lo medimos desde el punto de vista del consumo de fósforo o de la concentración de fósforo, todas estas estrategias de manejo de la fertilización lograron mantener e incrementar los niveles de fósforo en el grano, y lo que sí vemos es un deterioro en la calidad por fósforo en los granos en ausencia de fertilización. Hugo, si a usted le fue bien fertilizando, ¿por qué cree que los demás productores fertilizan poco o nada? Yo creo que no hay un convencimiento pleno de que es un negocio la fertilización, pero no un negocio solo por la producción, sino que es un negocio porque va a tener el suelo mejor. ¿Por qué no se fertiliza más? Me parece que nos falta hacer tarea de difusión
para que mostrar los suelos degradados vía monocultivo de soja versus los suelos bien rotados con otra nutrición y otra fertilización. En la medida que no tomemos conciencia de eso, yo creo que estamos todavía usufructuando un recurso muy productivo y muy bueno en la mayoría de los casos. Entonces, mientras no nos demos cuenta de eso, y que eso tiene un fin, y que no se puede estirar tanto, creo que por ahí, bueno, seguimos tirando y no nos damos cuenta que se nos está terminando el principal capital. El principal capital de una empresa es el suelo, y si no lo cuidamos y lo transformamos para que todo el ambiente que tenemos alrededor de eso sea productivo de acuerdo al ambiente, y el ambiente lo generamos por lo que tenemos arriba, pero por lo que también creamos nosotros. Entonces, si no tomamos verdadera conciencia de eso, y bueno, seguimos haciendo una agricultura con la mínima inversión, el mayor retorno, y bueno, nos quedamos en esa pequeñez. Entonces, me parece que es una cuestión cultural, darnos cuenta de ese cambio. Gracias. Adrián, me parece que esto lo dijiste en tu presentación, pero por ahí está bueno que lo refresquemos, es que ¿hasta qué nivel de fósforo Bray podría bajar sin tener pérdidas económicas en el sitio de mayor fertilidad? Y acá había otra asociada que dice también que en ese sitio vos dijiste que el manejo más rentable era poner solo nitrógeno y azufre porque tenía alto fósforo. ¿Qué pasó luego con el de 14 años sin fósforo? ¿Cómo varió el nivel del suelo? Lo del nivel del suelo sin fósforo era lo que mostraba en la figura, que hacía esa equivalencia de pasar de esas 70 a 30 partes por millón, de esa pérdida de $300 simbólica. Esa fue la pérdida en 14 años. Cayó ese sitio de 70, cayó a menos de 30 partes por millón, ¿sí? Era esa moraleja que les decía, que tenemos mucho para perder, ¿no? Y la primera parte, ¿cómo era, Fernanda, la pregunta? Disculpa. ¿Hasta qué nivel puede descender el nivel de fósforo sin que haya impacto económico? ¿Y hasta qué nivel? Los niveles críticos de los cultivos andan entre 15, 20 partes por millón, teniendo, digamos, una cierta cintura. Si podemos tener arriba de 20, mucho mejor, ¿sí? Porque eso te da una cintura más grande, digamos, ¿no? Estar muy sobre el límite de 15 partes por millón yo no lo recomendaría. En la medida que se pueda llevar más cerca de 20, mucho mejor. Y si tienen suelos donde se incluya una alfalfa cada tanto, diría 25 a 30 partes por millón. Martín, la soja tiene un umbral crítico de fósforo Bray menor que el trigo y el maíz. ¿Por qué? ¿Tenés un dato? Porque en la audiencia hay muchos colegas que han trabajado muchísimo en esa línea y quizás puedan corregir lo que puedo llegar a interpretar. Sí hay evidencias que, al menos con la información que manejamos de respuestas en Argentina, que desde el criterio ese de suficiencia, acordémonos que separa poblaciones de alta y baja probabilidad de respuesta, no es un análisis continuo, pero en sí es un cultivo que tiene más habilidad en su crecimiento para poder aprovechar el fósforo que está en el recurso suelo, y hay diferencias, y ahí podemos discutir, en cómo es el hábito de crecimiento de sus raíces. Las fechas de siembra de soja van hacia fechas más tardías que las que son de maíz o de trigo, entonces la velocidad con la que logra explorar y llegar a abastecerse de fósforo en el suelo es más rápido que lo que logran que el maíz o el trigo con los suelos más fríos, que en realidad es un crecimiento de raíces más lentos. Entonces podemos tener un efecto confundido en acceso al fósforo como con habilidades propias a nivel rizosférico en acceder al nutriente en lo que hace a la energía con la cual puede extraerlo, que podemos discutir mucho. En mi interpretación, ese nivel más bajo está muy asociado a su hábito de crecimiento, e incluso dentro de soja hay algunas pistas que nos dicen que este nivel de Bray es más alto en las fechas muy tempranas que en las fechas más tardías. Hay otra, Martín, acá que nos preguntan, ¿podría haber una respuesta diferencial a la fertilización
si incorporamos en el análisis de los datos algún indicador o parámetro de fertilidad física del suelo. Si pensamos en soja y en cualquier cultivo, sí, porque el indicador de calidad física de un suelo nos está diciendo en cierta medida en qué escenario vamos a estar definiendo la productividad, por dónde van a estar las raíces, por dónde está la capacidad de acceso al agua, por dónde vamos a tener la capacidad de oxigenación, aireación del suelo que hace a la producción y en cierta medida al nivel alcanzable. Entonces, más allá de la cantidad de kilos de fertilizante que vamos a compensar, vamos a tener con qué seguridad o con qué frecuencia el nutriente es un limitante primario, secundario o insignificante en la limitación de la producción. Sin duda, y lo vemos mucho en la zona con una presencia de compactaciones y con presencia de suelos con niveles de porosidad limitada, donde las respuestas a la fertilización son erráticas y rara vez se ajustan a los resultados del análisis químico. ¿Por qué? Porque la limitante pasa por la capacidad que tiene la raíz de crecer y el techo que tiene de aprovechar los recursos del suelo. Yo creo que le queda alguna pregunta por ahí más a María Fernanda, pero antes que termine el panel, recordarles que vamos a volver más o menos 2:25, 2:30. Vamos a tratar de ser estrictos para tener un buen panel a la tarde. Recuerden, si tienen preguntas para el panel general, acercárnoslas ahora o a la vuelta del almuerzo. Y recuerden también que es un poco la última oportunidad para visitar los stands y los pósters en el corte del mediodía. Bueno, yo les avisé que este iba a ser un buen panel y me parece que no nos equivocamos. Hay más preguntas, se nos va a hacer muy largo. Yo les agradezco a los 3 disertantes y les voy a dar todo lo que hay acá para que nos ayuden a contestarlos y poder ponerlas a disposición del público.